Hola, bienvenidos a mi podcast Café Inmobiliario con Innova. Mi nombre es Giselle Fuentes y el propósito de este espacio es traer la información a usted veraz, con valores y con ética profesional. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y hoy el tema es: Florida supera en valorización a una ciudad muy grande. Escuchen esto. Florida supera en valorización a New York. ¡Wow! Esto es una muy buena noticia para todos los floridianos. Y estoy aquí con una invitada muy especial, Yorlen Sánchez de Max Realty. ¿Cómo estás, Yorlen? Hola, Gise. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar contigo aquí el día de hoy para discutir este tema. Bienvenida. Bien interesante. Sí, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Seguro. Bueno, entonces, antes de empezar a hablar de este tema y a compartirles esta gran noticia a todos, quiero introducir a esta invitada muy especial. Además que es una mujer muy emprendedora y que admiro mucho. Es mi amiga de hace muchos años. Yorlen, como les dijo, es agente en real estate. Tiene 18 años de experiencia en el mercado trabajando en real estate full time. Cierto. Además, es amante de la naturaleza y de los animales y es una persona muy, muy encantadora y muy amigable. Muchas gracias. Yorlen y yo trabajamos juntas cuando yo empecé a hacer real estate. Ella fue una de las primeras personas que me ayudó y recuerdo, ¿sabes qué? Recuerdo mucho que tú me enseñaste la primera vez que yo empecé a poner un listing. Tú fuiste la que me enseñaste a poner un listing. No te puedo creer. Sí, nunca se me olvida. No me recuerdo yo, pero espero que haya sido buena maestra. Claro que sí. Claro que sí. Nunca se me olvida ese día que me enseñaste a poner un listing. Tú sabes que cuando empezamos cualquier carrera, los nervios, tú piensas que todo es difícil, Sí. que eso, y bueno, gracias, porque de verdad me enseñaste bien y como dice el dicho, lo que bien se aprende no se olvida. No se olvida. Entonces quiero rescatar esto y compartir esta anécdota con todas las personas. Y bueno, el tema de hoy, como les dije, es que Florida está posicionándose como uno de los estados principales a nivel nacional. Y les voy a leer el artículo que salió en la revista digital de Realtors.com y es así, que escuchen esto. Florida supera a New York en valor de viviendas. Florida supera a New York para ocupar el segundo lugar de valorización de viviendas, solo detrás de California. De las 6 ciudades donde la vivienda ganó más valor desde el inicio de la pandemia, 4 están en Florida y son las siguientes: Tampa, Miami, Jacksonville y Orlando. No, imagínate, como dice el artículo también, el valor total del mercado de la vivienda aumentó 2.6 billones de dólares en este último año. Increíble. Una cosa increíble. Parte de esto puede atribuirse al crecimiento regular del 0.7% del valor de una propiedad en Estados Unidos, pero más que nada el cambio de valor proviene de las nuevas construcciones. Espectacular. Estamos viéndolo de esta manera por hace un tiempo para acá. Exacto. Y es una muy buena noticia para todos los floridianos. Estamos muy contentas y hay que de verdad seguir apoyando el estado y seguir creyendo de que Florida va a ser uno de los estados principales en Estados Unidos. Sí. Y bueno, cuéntame, Yorlen, ya que empezamos a hablar de este tema tan importante, ¿qué piensas de este artículo? Bueno, me parece súper interesante. Lo veíamos venir, como decía anteriormente, desde hace tiempo, pero después del COVID vimos más el incremento, ¿no?, de la población y de la valorización por lo mismo, porque hubo bajos intereses, personas comprando desde cualquier parte del país, demanda de contraoferta, y entonces eso da valor a las propiedades. Mucha gente reubicándose después del COVID, que encontraron en Florida ese lugar especial para volver a empezar. Fue muy, muy bueno que aquí no sentimos esa presión. Cierto, y ese también. Este estado fue más flexible. Sí, exacto. No nos encerraron. No, para nada. Como en otros estados tenemos un poquito más de espacio, entonces lo cual generó este crecimiento y esta valorización y estamos muy contentos y muy orgullosos. Y bueno, cuéntame a ver, ¿qué factores tú piensas que están generando este aumento y esta valorización? Bueno, primero que nada pienso que los precios siguen siendo competitivos comparado con otros estados de este mismo país. Correcto. Entonces, eso es número uno, disponibilidad de tierra que hay en esta área, sobre todo del Southwest de la Florida, que da oportunidad que se pueda construir para los inversionistas, personas que igual quieran hacer su propia propiedad. Las personas reubicándose, como tú decías, en el área y bueno, nada, en crecimiento por todos lados.
en todo sentido. Y háblame de la diversidad que hay aquí en Florida. O sea, no solamente estamos hablando de que es un estado que tiene muchas oportunidades y demás, sino que hay una diversidad de cultura. Estamos nosotros los latinos, que donde llegamos emprendiendo y abriéndonos caminos. Cierto. Además hay otras culturas, están muchos canadienses, muchas personas de Alemania y además personas el mismo Estados Unidos que llegan aquí encontrando a establecerse o a retirarse. Y eso es muy bueno porque genera mucha oportunidad de emprendimiento. Escuchen esto, Florida no solamente es para retirados. Florida, si usted quiere emprender, poner un negocio, Florida es un estado maravilloso porque se presta para eso. Hay muchas personas que están aquí buscando oportunidades, que necesitan un servicio y para eso Florida es definitivamente el lugar correcto. Correcto, sí. Vienen también con sus propias costumbres, hacen sus propios negocios y entonces todo el mundo se beneficia de eso, ¿no? De la diversidad. ¿Y qué otra cosa, qué otro factor tú piensas que puede estar ocasionando este incremento de la valorización? Bueno, Florida es un estado atractivo. Las playas espectaculares, los hobbies, playa, paseo en bote, tenemos mucha naturaleza. Bueno, y tú sabes mucho de eso. Yo sin eso no vivo. Ese es mi complemento aquí para poder Exacto. Muchos hobbies, la pesca. La pesca, el paseo en bote. Muchas cosas que de verdad. Aire puro, muchos parques. Exacto. Me encanta caminar en los parques. Áreas verdes, perfecto. Me parece muy acertada esa anotación que hiciste, porque sabemos que en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, por ejemplo, como la que estamos haciendo referencia a New York, quizás no hay tanto espacio para hacer muchas actividades estas al aire libre que de verdad son necesarias. Hay veces después de un día de trabajo cargado hace falta un release. Un release para despejar, sí. Exactamente. Y bueno, lo otro que me gustaría aportar y que yo considero que es muy importante, que está generando este incremento en el valor de las propiedades aquí en Florida es, número uno, la seguridad. Florida es uno de los estados que tienen menos índices de violencia. Estamos muy orgullosos y muy contentos de eso. Lo otro es la calidad de vida. Cuéntame, o sea, estamos hablando de que aquí en Florida, ejemplo, de tu casa al trabajo, no es menos tiempo que quizás una ciudad como New York. O sea, definitivamente, 20 a 30 minutos para recorrer, por ejemplo, en Cape Coral, que es donde vivimos nosotros, comparado con New York. Entonces las personas tienden a tratar de vivir en áreas más tranquilas. Sí, claro, porque pasar tanto tiempo manejando, eso definitivamente va cortando tu calidad de vida. O sea, imagínate tú poder salir de tu trabajo y llegar a tu casa en 30, 40 minutos. Cierto. Sabemos que ciudades como, ejemplo, Miami, Orlando, tienen un poquito más de tráfico. Más grande, claro. Pero bueno, nada en comparación con estas grandes metrópolis que tenemos aquí en los Estados Unidos. Sí, exactamente. Y lo otro también es todavía, como dijo Yorlén hace un rato, los costos de todo, los costos de la vivienda. Los costos si vas a un restaurante a comer, es diferente a estas ciudades tan grandes. Tan desarrolladas. Y bueno, todavía tenemos mucho a favor aquí en la Florida. Exacto, o sea, comprar una propiedad aquí en Florida todavía se puede, todavía es asequible y además, como dijo Yorlén, tú sabes que yo hace como 6, 7 meses estuve de vacaciones en New York, ya que estamos haciendo referencia, y wow, ir a un restaurante ahí es muy costoso. Es muy costoso. Todavía aquí nos podemos dar ese lujo. Todavía vamos de vez en cuando a dar una escapadita. Una escapadita. Exacto, y sobre todo con la inflación que hay en los Estados Unidos, hay que tener esto muy en mente. Muy en cuenta, sí. El clima también, eso es otra de las cosas que todo el mundo le gusta aquí en la Florida, ¿no? Porque no tenemos las estaciones tan marcadas y bueno, claro está que todo el mundo le gusta vivir más tranquilo, con aire limpio, con más vegetación, con más naturaleza. Playa, pesca, todo lo que le gusta al floridiano. Exactamente. Y bueno, ya que dijiste eso de las estaciones no están tan marcadas, sabemos que hay calorcito. Sabemos que hay calorcito y que hay veces estamos un poquito cansados, sobre todo los que estamos aquí todo el año. Sí. Pero
es algo que de verdad nos sentimos muy cómodos y muy agradables de ver cómo cuando empieza ese frío y ese invierno tan fuerte, la gente del norte empieza a bajar. Y eso es una de las razones también por qué la Florida le gusta tanto a las personas que se ubican en esta área por esa razón. Exacto, sobre todo personas mayores. El cambio climático, tanta nieve en el norte, personas mayores que quieren retirarse, jubilarse, les gusta esta área por una de las razones también. Exacto. Entonces lo otro es, ¿qué ciudades tú piensas, qué ciudades tú consideras que están encabezando esta valorización? Cuéntame. Sí, bueno, todo el Southwest de la Florida, incluyendo Naples, Lehigh Acres, Cape Coral, Bonita, Estero, están son ciudades de crecimiento. Y bueno, nosotros vivimos en esta área y nos va muy bien en todo sentido. Exacto. Sí, exacto. El artículo habla de ciudades grandes como Miami, Orlando, Tampa, sobre todo Miami y Tampa con sus rascacielos. Hay una industria muy poderosa ahí de crecimiento, pero además ciudades como Orlando. Cuéntame del negocio de Airbnb en Orlando con respecto a los también, parques. Con los parques, eso es el número uno ahora en Orlando, tremendo negocio. Es un negocio que se ha desarrollado en los últimos años. Sí, perfecto. Y hay mucha gente que está invirtiendo en eso. Pero como dijo Yorlene, nosotros estamos aquí en el Southwest Florida. Sí, Cape Coral sobre todo tiene todavía 50% de la tierra vacante para poder desarrollarla. O sea, tenemos todavía un montón de años venideros con un buen desarrollo en el área. Exacto. Y como dijimos, Florida en general tiene precios asequibles en comparación con otras ciudades, unas grandes ciudades, pero aquí en Southwest Florida aún son más asequibles porque, como dijo Yorlene ahora, es un área en crecimiento y desarrollo. Hay mucha oportunidad, no solamente, como lo comentaste, en construcción, sino sobre todo. Oportunidad para emprender. Oh, sí. Mucha gente emprendiendo. Sí, porque se está desarrollando tanto la residencia como lo que es el comercio. O sea, mientras más la población crece, creo que en el 2005 que me hizo Realtor, creo que 423,000 personas vivían en Cape Coral, ahora son 935. Wow. Imagínate cuánto ha crecido esta ciudad. Exacto. Entonces, pero aún así todavía tenemos muchísimas oportunidades porque hay tierra libre. Donde hay tierra libre hay residencia y hay comercio. Exacto. Y escuchen esto. Esto es una información que quizás le puede interesar a muchas personas. El Southwest Florida tiene mucho desarrollo y todavía hay mucha construcción. Hay demasiada construcción ahora mismo en desarrollo, pero además hay mucha oportunidad para construcción de propiedades comerciales, porque aquí hay un déficit de propiedades comerciales. Sí, claro, por lo mismo, porque si la población no crece y no hay tantas necesidades, pues simplemente la parte comercial queda cubierta para la población que había, por ejemplo, en el 2005, como estoy poniendo como referencia. Ahora más grande la población, más propiedades comerciales. Exacto. Esto es un tip para los inversionistas, personas que quizás quieran invertir por acá, que tengan en cuenta no solamente nueva construcción de residenciales, sino comerciales. Uh-huh. ¿Sabes qué? Te voy a contar una anécdota. Unos clientes con los que trabajé en el 2021, ellos vendieron un apartamento en Manhattan y con ese dinero de ese apartamento que vendieron en Manhattan pudieron comprar 3 propiedades aquí en Florida. Tú. Específicamente, retiro seguro. Sí, específicamente en Cape Coral compraron 3 propiedades. En una viven y las otras 2 las rentan. Como dices tú, un retiro. Eso es un retiro seguro. Exactamente. Sin trabajar. Exactamente. Entonces, Yorlene, en tu experiencia, para una persona que nos está escuchando ahora, alguien que dice, oye, mira qué interesante esto en Florida, vivo en otro estado o vivo fuera de Estados Unidos, tengo un dinero, quiero empezar a invertir. ¿Qué le recomiendas? ¿Cuál es el paso número 1? Bueno, primero que todo diría que venga a conocer el área, si aún no lo conoce. Contacte con cualquiera de los realtors locales para que podamos darle un tour y según su presupuesto, sus intereses, entonces le hacemos un estudio de mercado y le podemos proveer la información para saber dónde es más seguro su inversión. Exacto, me parece muy acertado eso que acabas de decir, conozca el área, porque bueno, Florida es un estado extenso y quizás a usted le interese un área de mucho movimiento y de mucha diversidad
diversidad como Miami, puede ser, Cierto. o quizás como mencioné anteriormente, quiere invertir en Airbnb, quiere ir a comprar una casa, una propiedad en Orlando para que las personas que visitan los parques la renten y eso les genera a ustedes un flujo de renta. O usted quiere una propiedad para un mediano o largo plazo, una renta, puede ser aquí Southwest Florida, como dije también, propiedades comerciales. Exacto. Pero muy importante eso que acaba de decir Yorlene, asesórese bien, asesórese de Bien la persona, profesional, las sí. personas que saben y que están capacitados para orientarlos a ustedes, personas que se dedican a esta industria y que les pueden dar una orientación de acuerdo a sus necesidades y a sus metas. No es lo Sí. mismo que una persona que quiere ahora decir, mira, yo quiero invertir este dinero y quiero tener como un retorno de la inversión en 2-3 años. Estamos hablando que alguien que a corto plazo, pero si es una persona que tiene cierto dinero y que quiere esperar un poquito más para generar un poco más de sí, a largo equity, plazo exacto. en este caso, sí. También en las personas que quieren, como decíamos anteriormente, muchos lotes vacantes, que puede haber oportunidad de construcción. Nosotros le podemos dar contactos de arquitectos, de general contractors, de inspectores privados, les enseñamos cómo es por dónde puede empezar. Exacto. Si quiere hacerlo by owner, también le podemos guiar en todo sentido y eso es una buena oportunidad para que sepa que va a estar guiado. Exacto, va a estar bien representado. Bien representado. Bueno, ¿sabes qué, Yorle? Tengo un aporte aquí. Cuenta. Hace unos días ya teníamos organizado este podcast, ya habíamos hablado, que habíamos leído la noticia de Florida. Y estuve organizando en mi oficina y me encontré con unos documentos, con un cliente que trabajó conmigo en el 2018, aquí está. Ese cliente estaba buscando nueva construcción, le interesaba comprar una casa nueva y bueno, estuve visitando las constructoras, no voy a nombrar ninguna constructora, pero te voy a comentar esto. Es increíble. Ese cliente estaba buscando una casa de 3 cuartos, 2 baños, doble garaje, una casa estándar, aproximadamente 1.500, 1.700 pies cuadrados. Y una de las constructoras, aquí tengo el flyer, dice, esa casa en el 2018 la estaban ofreciendo en $222,000. Imagínate tú, 5 por años acá, atrás nada más. Sí, y por acá tengo otra casa que en el 2018 de otra constructora que había en 233,000, había otra en 192,000 y más o menos ahí están los precios. Imagínate. Cuéntame ahora. No, esta persona que compró esa propiedad ahora, 5 años después, más todos los precios, la valorización, lo mismo que estamos hablando en el artículo, el doble puede ganarle fácilmente si le quisiera vender. Exacto. ¿Y sabes qué? Me tomé el trabajo de hacer el estudio de mercado y analizar si esta persona que compró en el 2018 hoy dice, ¿sabes qué? Quiero vender esta propiedad, quiero sacarle el dinero, quiero vender esta propiedad, ¿en cuánto la podría vender? Cuenta, ¿cuánto? Esta propiedad la podría vender hoy en $425,000. Ustedes. Escucha esto. ¿De cuánta valorización y cuánto incremento estamos hablando? Esa persona que simplemente invirtió, esa persona usó dinero del banco e invirtió un down payment de un 3-5%. $17,000 de inversión. Y todo lo demás, el banco se lo Exacto. O sea, apalancó con el banco, usó el dinero del banco y después, ¿de quién es el retorno? Para él. Para él. Solamente para la persona que compra. Exactamente. Entonces, cuéntame de esta valorización y de qué negocio. En real estate es el negocio más redondo. Exacto. Es la mejor inversión y la más segura que hay en el mundo para mí. Para mí es así. Definitivamente. Lo tenemos comprobado. Exacto. Porque vamos a suponer, en el peor de los casos bajaron los precios, se puso un poquito difícil. Pues usted la tiene renta. ahí, exacto, usted tiene ahí, renta la propiedad o la vive en tu Eso casa. es otra de las cosas que está sucediendo ahora. Muchísimas personas están beneficiándose de la subida de la renta porque todo subió al mismo nivel. Exactamente. Entonces usted coge, renta esa propiedad o la vive y espera que suba un poco el mercado porque el mercado de real estate es fluctuante. Entonces usted se espera un poquito, se asesora de los que saben, vende esa propiedad y qué ahorro. Estamos hablando que esta persona pudiera ahora mismo vender esa propiedad y tener unos aproximadamente $200,000 en su bolsillo. Lo puede invertir en otra propiedad que quiera comprar o un down
payment o para lo que quiera usarlo. Exacto. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio maravilloso? Yeah. Entonces recuerden esto, todavía se puede comprar, los precios en estos momentos están competitivos, a pesar de que muchas de las personas digan, no, los intereses están altos, no, los intereses han subido un poco, lo cual los intereses consideramos que están todavía en un momento interesante, pero usted puede coger un buen deal porque los precios de las propiedades están ahora negociables. Sí, lo que no se vio en el 2021. Exactamente. Bueno, Yorlen, gracias por compartir este tema tan interesante para todos los floridianos, para compartir esta súper noticia. Y antes que te vayas, quiero que compartas con todas las personas que nos ven tu experiencia. Tienes 18 años en real estate y eres una mayor de edad. Soy mayor de edad. Eres una mayor de edad en real estate y toda una profesional. Gracias. Entonces, cuéntame cómo has logrado posicionarte en esta industria, estar tanto tiempo activa en este negocio y mantenerte en este mercado tan fluctuante que ha cambiado en varias veces y tú has sido testigo de eso. Sí, en mi experiencia, sí. Lo más importante de este negocio es saber adaptarse. Tuve 2 experiencias en el 2008 cuando todo el mercado se cayó, cuando hubo el desplome del mercado, de los precios, y bueno, ahí pensamos que todo se acabaría y no fue así. Ahí vinieron los foreclosures, los short sales, clientes que querían vender porque estaban perdiendo su propiedad y el otro cliente que quería comprar porque quería aprovecharse del momento. Después vinieron unos años más estables y después entonces ahora 2021 vino el boom de los precios arriba de nuevo, las nuevas construcciones, la valorización y ahora estamos viendo que todo está cogiendo un nivel porque estable. Tenía que ser así. Sí. Si no, hasta dónde íbamos a llegar, ¿cierto? Pero exacto. Bueno, en este negocio, adaptarse es lo más importante, tener la sabiduría, saber que el cliente es número uno y que nosotros somos el primer punto de contacto del cliente. Tenemos que tener en cuenta que somos intermediarios, de cierta manera, con compañía de título. Que el cliente siempre llega a nosotros. A nosotros primero, claro, por suerte también, ¿no? Y entonces el cliente nos ve a nosotros como que tenemos que llevar el control de todo y de cierta manera sí somos así, somos punto medio, compañía de título, con appraisal, con lender, con todas las personas involucradas. El punto de partida. El appraisal, inspectores, mira cuántas cosas. Y bueno, siempre sabiendo que el cliente es número uno, que nosotros con la experiencia que cogemos en los años tenemos que moldearnos al cliente, a saber cuáles son sus intereses. A escucharlo. A escuchar, sí, porque no es solo nosotros como realtors ser profesionales, es también saber cuáles son los intereses de ellos y ya digo, la experiencia moldearla en torno a ellos, para exacto. Que todo salga al final como debe salir. ¿Sabes qué? Ahora que hablas de ese tema de que el mercado es muy cambiante. Yo no estuve, en el primer episodio hablé de eso, yo no estuve en la crisis inmobiliaria que hubo aquí en Estados Unidos, más que todo hipotecaria, pienso, sí, hipotecaria. Que fue una crisis hipotecaria. He estudiado mucho el tema, he conversado con muchas personas que pasaron ese momento, pero ¿sabes qué? De las personas que se han mantenido y de la gente que estuvieron ahí en todos los tiempos o que han estado ahí, he aprendido algo, he aprendido que todos los mercados traen sus oportunidades y lo que hay que estar atentos a verlas. Oh, definitivamente. Exacto. Ahora mismo estamos experimentándolo. Mucha gente dice, no, yo no voy a comprar porque los intereses están altos, pero usted no sabe qué tantas oportunidades hay, qué oportunidades hay, cuánta gente quiere vender y que está ahora mismo pensando, bueno, si me ponen una buena oferta y quizás yo puedo rebajar el precio, quizás yo puedo ayudar para gastos de cierre, las mismas es que lo que está sucediendo ahora mismo, las personas, muchos vendedores estaban listando las propiedades todavía muy altas, entonces se está viendo que hay una rebaja de precios en el MLS, se está ajustando sí. y están colaborando con gastos de cierre, muchas constructoras, como tú decías, están dando también a porciones para los puntos, para que el interés quede más bajo, sí. Y bueno, todo eso ayuda a que el mercado se mueva. Sí, yo personalmente estoy trabajando varios casos ahora de compradores que están comprando propiedades de nueva construcción y la misma constructora está dando ayuda para gastos de cierre. Estos compradores simplemente tienen que dar el down payment y del 3.5, sí, es un del FHA, 3.5 o del 5, depende de lo que califiquen el financiamiento. Y además, esa constructora les está ayudando hasta a comprar puntos. O sea, imagínense las oportunidades. O sea, usted compra puntos y hasta le puede quedar su pago mensual
aproximadamente unos 2.300. O sea, Sí, estamos claro. hablando que eso mismo usted va a pagar de renta. Como en todos los mercados, hay ajuste. Y oportunidades. Solamente tiene que estar atento, como dice Gise, a esa oportunidad para usted. Exactamente. Y lo otro que comentaste, que me parece muy acertado que lo hayas dicho, es que el cliente hay que saberlo guiar, hay que escucharlo. Hay veces los clientes vienen como con muchas ideas. Con mucha información. Sí, con muchas ideas. O hay veces los clientes, a mí me ha pasado mucho que dicen, no, porque mi vecino, mi amigo le pasó así, quiso eso. Entonces hay que educar al cliente y decirle, mira, tú no eres tu vecino, tu situación es esta. Claro. Con mucho tacto y mucho cariño. Claro que pero sí. explicarle, decirle, mira, estas son sus opciones. ¿Qué quieres tú ahora? ¿Cuál es tu prioridad? Y de esa manera nosotros escuchar al cliente y guiarlo de la mejor manera para que obtenga su objetivo, ya sea vender o sea comprar, exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué le dices ahora a los realtors nuevos? Tú que tienes 18 años de experiencia, esos realtors que están empezando ahora, ¿qué le recomiendas? ¿Qué tips? Cuéntame. Bueno, cuando empecé, también dije, ay, Dios mío, esto no es para mí. Y yo me dije, voy para adelante, mi esposo ahí, vamos juntos que vamos porque lo tienes que hacer. Bueno, y yo diría a esos realtors que empiece. No importa si ahora cree que los intereses están altos, que hay pocos compradores, lo que sea que la gente rumora, porque no es tan así. No es tan así. No es tan así. Más son los rumores. Los rumores más que nada, sí. Tiene que tener la constancia, la persistencia, la disciplina en este negocio, el interés de aprender, usar las redes sociales, los websites y si usted quiere, va para arriba. Exactamente. Eso te lo aseguro. Exactamente. Este negocio es más que todo primero es educarse, mantenerse informado porque como lo dijimos ahorita, Muy o sea, cambiante. siempre es muy cambiante. Hoy estamos así, mañana estamos de esta manera. Hay veces estamos en el mercado del comprador, hay veces estamos en el mercado del vendedor, hay veces estamos en una transición como está pasando ahora. Como está pasando ahora. Hay veces hay que estar a la expectativa de qué podemos hacer, qué puedo generar en este momento. Muy activo en redes sociales, eso me parece muy acertado. Muy importante, sí. Entonces, muchas gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias a ti por la invitación, Gise. Estoy feliz de haber compartido contigo aquí hoy. Bueno, y Yorlen ha estado aquí. Una charlita, un podcast que hace tiempo veníamos diciendo, tenemos que estar en un podcast. Yo me estoy muriendo del miedo, pero aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, y Yorlen, escuchen esto, ella siempre ha estado aquí, pero detrás de cámaras, no solamente. Estoy frente a las cámaras. Sí, no solamente hay veces no ha estado presente aquí, pero siempre me ayuda cualquier tip, me ayuda a escribir, porque compartimos esa pasión, sí, ¿verdad? De la escritura. Nos gusta la escritura. Nos gusta la escritura, compartimos nuestros escritos, no solamente escribimos de real estate, escribimos de muchas cosas. Sí. Y bueno, somos artistas un poco por acá también. Exacto. Nuevo. Bueno, comparte con las personas que nos están viendo toda tu información para que se comuniquen contigo. Mi nombre es Yorlen Sánchez, trabajo para la compañía Max Realty. Mi número de teléfono es 239-789-5980 y bueno, soy bien activa, ya digo, en real estate y también, por supuesto, en los hobbies que no se pueden perder para llevar todo de la mano. Otra cosa que se me olvidó decir, que pintas muy bien. Oh, gracias. Gracias a ti que me introdujiste en este mundo. Sí. Gise fue la primera persona que me invitó a, ¿cómo se llamaba el lugar que fuimos? No me acuerdo. Night with Paint o algo así. Algo así, pero era una actividad de pintura y que nos compartíamos nuestro vinito. Hoy nos vamos a compartir un cafecito por este podcast. Mucha suerte. Lo estás haciendo muy bien. Bueno, y para todas las personas que nos escuchan, recuerden que se pueden comunicar conmigo a podcast@innovarealtors.com. Por favor, compartan este podcast, apóyenos compartiéndolo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y comentando. Muchísimas gracias y los veo en el próximo episodio.